Hola, saludos. Mi nombre es Maritza Collado. Estoy haciendo este video. Es parte del resumen de Historia de la Iglesia 1 con mi profesora Estela Rocha. En este primer video voy a estar incluyendo los siguientes temas de la clase de Historia de la Iglesia 1. Y son los antecedentes del cristianismo, el nacimiento de la iglesia, el cristianismo primitivo y las primeras persecuciones. Comenzamos, ¿verdad?, con el periodo intertestamentario. Como base, ¿verdad?, de esta clase, lo importante en toda esta historia es Jesús. Jesús es el centro de la historia del cristianismo. En el periodo intertestamentario tenemos que irnos hasta allá para poder conocer el trasfondo de la cultura en la que Jesús nació y se desenvolvió. En este periodo tenemos, ¿verdad?, que el pueblo judío sufrió muchas influencias de otros pueblos circundantes, incluyendo los imperios que invadieron y dominaron, ¿verdad?, Israel en aquella época, como lo fue el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y el romano, que era el imperio que estaba dominando en el momento en que Jesús nació. El pueblo judío en esos momentos, ¿verdad?, en el periodo intertestamentario mucho antes, su historia fue creada a base de sus memorias y de una tradición oral donde ellos se pasaban, ¿verdad?, de generación a generación, de familia a familia, padre a hijo, todo el conocimiento que ellos tenían de lo que era, ¿verdad?, sus tradiciones, sus costumbres y su historia. Esto, ¿verdad?, fue así, pero estuvo impactado grandemente, como les dije antes, por estas otras culturas, específicamente la helenización, ¿verdad? Esta cultura griega trae grandes estos aportes a lo que era, ¿verdad?, la cultura judía. En aquella época, lo que era la religión judía se fragmentó. Había muchas sectas judías antes y durante el tiempo en el que Jesús nació y vivió. Un gran hombre que tuvo mucha importancia en la historia del cristianismo fue Alejandro Magno. Este hombre, ¿verdad?, tuvo un gran aporte a través, ¿verdad?, de la cultura, a través de la helenización que él mismo adquirió, ¿verdad?, cuando toma el control y el dominio y el poder, ¿verdad?, en aquel tiempo. Él quiso hacer una gran biblioteca que fue la más grande, ¿verdad?, en sus tiempos, que fue la biblioteca en Alejandría. Y allí se colectaron libros, ¿verdad?, escritos de todos los pueblos circundantes y que ellos estaban tomando dominio, incluyendo el pueblo judío. Se hace una recopilación de todos los documentos y los libros judíos, y a esta gran recopilación se le da el nombre de la Septuaginta griega, porque fueron traducciones que se hicieron del hebreo arameo al griego. Jesús nace en todo este brote de tantas sectas y de tantas, ¿verdad?, mezclas que habían. Y tenemos que destacar que Jesús es el hombre más importante de la historia y que hizo un cambio muy grande en la historia, y que la historia respalda la existencia de Jesús. Este hombre existió y está respaldado por la historia, y uno de los grandes, ¿verdad?, escritores y filósofos de la época judía, Flavio Josefo, en uno de sus escritos que se le llama el Testimonio Flaviano, da, ¿verdad?, respaldo a la existencia de este hombre, Jesús, que vivió en ese tiempo, que estuvo en toda esa área, ¿verdad?, de lo que era Jerusalén, y que fue sentenciado a muerte y ejecutado en manos del poder romano. Quiere decir que la historia confirma la existencia de este hombre, de este gran hombre, de Jesús, que no todos los judíos le aceptaron como Mesías, y que aquellos que sí le aceptaron es porque entendieron que el periodo mesiánico había comenzado cuando este hombre nació, que juntó a un grupo de 12 discípulos, fueron sus seguidores, ¿verdad?, más cercanos, pero le siguieron muchos hombres.
Él los instruyó, Él les dejó, ¿verdad?, su encomienda en la gran comisión y les habló de que no los iba a dejar solo, que les enviaría al Consolador, el Espíritu Santo. Y vemos como el nacimiento de la iglesia se da precisamente cuando se da el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo que está registrada en Hechos 2. Ahí es donde oficialmente comienza y nace la iglesia, cuando el Espíritu Santo hace esta obra interna para poder extender este evangelio a través de estos hombres que Jesús había preparado para esto. El cristianismo nació como una secta más dentro del pueblo judío y se le llamó los del camino. Ellos siguieron, ¿verdad?, propagándose y moviéndose, pero fueron muy mal vistos por los otros judíos, que los consideraban una secta prácticamente hereje por estar anunciando que este hombre llamado Jesús era el Mesías. Aquí se da la primera muerte registrada de Esteban a manos de los judíos, fue apedreado. En medio de todo esto se da la conversión de Pablo, un judío muy celoso, que se cree, muchos historiadores piensan que pertenecía al grupo de los celotes, por este celo tan grande que él tenía por todo el cumplimiento de la ley, y tiene un encuentro con ese Jesús que cambió su vida. Estuvo muchos años instruyéndose, conociendo de este Jesús que él no conoció personalmente, pero sí él fue parte de los que perseguían a estos primeros cristianos que Jesús había dejado, ¿verdad?, instruidos a que ellos siguieran, ¿verdad?, llevando el mensaje del reino. Surge la primera iglesia en Jerusalén. Y nace también una iglesia en Antioquía. Cuando Pablo llega, ya esta iglesia está formada, porque Pablo sí se le conoce como el gran precursor del evangelio, pero no fue el único. Hubo mucha gente que, haciendo, ¿verdad?, uso de la gran infraestructura que el pueblo romano había creado para mover la economía a través de mar, a través de tierra. Con todo este movimiento el evangelio se fue transmitiendo de un pueblo a otro, y fueron muchos los que lo llevaron. No quedó solo en manos de Pablo, no quedó solo en manos de los discípulos directos de Jesús, sino que fueron mucha gente la que lo fueron expandiendo. Todo esto se va dando en medio de un conflicto entre los mismos miembros de la iglesia judía, entre, ¿verdad?, los miembros del imperio, del gobierno romano. Surge, ¿verdad?, el gran emperador Nerón, y ocurre el gran incendio en Roma en el año 64 después de Cristo, donde Nerón acusa a los cristianos de haber creado este incendio, ya que los lugares donde ellos estaban establecidos no fueron afectados por este reino. Pero hay que entender que fue solo en una parte pequeña de todo el imperio tan grande que había, y Nerón crea un edicto para la persecución y matar a los cristianos. Ahí comienzan los martirios. Ahí surgen, ¿verdad?, las actividades en los coliseos romanos, donde eran expuestos los cristianos como piezas claves en estas diversiones. Se utilizan como antorchas humanas y se crea una horrible, ¿verdad?, persecución contra ellos, pero cabe señalar que no fue en todo el imperio. Luego de esto, en el año 70 ocurre la destrucción del templo en Jerusalén. Los judíos se quedan sin templo, ya no tienen el sitio donde adorar, donde para ellos estaba Dios, y ahora esto es un problema muy grande para los judíos, incluyendo para la iglesia primitiva, porque ellos eran judíos, eran parte de esta iglesia, pero seguían siendo perseguidos por sus hermanos. Dentro de todo el movimiento de los del camino empiezan a surgir estas mismas interrogantes, ellos queriendo judaizar a los gentiles. Se tiene que llegar al primer concilio en Jerusalén, donde Pablo y los otros líderes llegan a la conclusión de que no podían someter a los gentiles a tener que arraigarse a las leyes judías, porque ellos no son judíos. Y aquí vemos cómo se quiebra y se hace un rompimiento entre la iglesia judía y la iglesia cristiana de los del camino. Ya oficialmente estas dos iglesias, ¿verdad?, estas dos religiones, por decirlo así, se separan y ya nunca más vuelven a unirse. Los judíos quedan por un lado y los cristianos por otro. Pero el cristianismo no dejó de crecer, no dejó de expandirse, y surgen los primeros padres de la iglesia, ¿verdad?, todos influenciados por los discípulos de los discípulos. Y cabe señalar que como Alejandro Magno impulsó toda esta recopilación, como dije anteriormente, de libros y de literatura, y se crea la Septuaginta,
griega donde están recopilados todos los libros del pueblo judío. Este libro es pieza clave en la formación de lo que son todos los libros del Nuevo Testamento. Toda esta, ¿verdad?, información que se tiene recopilada ya en el idioma griego es clave, junto con todo lo que es la filosofía griega, ¿verdad?, que influenció en aquel tiempo para la creación del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Un pequeño resumen de los temitas que les mencioné, quedándonos así en las persecuciones, las primeras persecuciones que fueron las de los mismos judíos contra los del camino. Ya en el segundo video les voy a estar dando más detalles de los otros temas dentro del resumen de la historia de la iglesia 1. Hasta aquí este primer video, estaré pronto subiendo el segundo. Dios les bendiga y gracias.